esta última parte de este séptimo Congreso Internacional de Salud Socioambiental, que inicia con la presentación de un libro que para nosotros es muy estimulante y es un honor poder estar presentando en este Congreso, en este séptimo Congreso Internacional de Salud Socioambiental, por muchos motivos. Y entonces, primero voy a presentar quienes están acompañando en la mesa, en realidad quienes están presentando el libro formalmente, y después les voy a hacer un breve comentario, pero en primer lugar quiero presentarles, se encuentran para compartirnos de qué se trata este libro, Argentina en Llamas, una de sus compiladoras, sus coordinadoras, que es Marina Wertheimer, es periodista, es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, es investigadora del CONICET. Marina también es docente de grado y de posgrado e investiga conflictos ambientales y procesos extractivistas en áreas urbanas como rurales. También nos acompaña Melissa Argento. A Melissa ya la conocemos en el Congreso, nos ha estado acompañando en la mesa de ayer también de transiciones energéticas. Melissa es investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, es doctora en Ciencias Sociales de la UBA y magíster en Ciencias Políticas de Flaxo, Ecuador. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario y forma parte del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes del IALC y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, también conocido como CAGE para las siglas de las redes sociales. Y Delia Ramírez es también argentina, ella es doctora en Antropología Social, es investigadora de la UNSAM, del CONICET también, es especialista en temas rurales y en agricultura familiar en Misiones e integra el programa de estudios rurales y globalización. Ellas tres, Marina en su rol de coordinadora del libro, Melissa y Delia también como autoras de algunos de los capítulos, van a zambullirnos, van a introducirnos, a estimularnos y a dejarnos con ganas de que salgamos a comprar el libro para poder profundizar en esto. Pero yo me animo, si me permiten la licencia, ya que estoy de maestro de ceremonias acá, a hacer dos breves comentarios de este Argentina en Llamas. Argentina en Llamas es un libro que tuve el honor, el privilegio de prefaciar, se dice, ¿no? El verbo sería ese, de prologar o prefaciar a partir de una invitación que recibí y que en serio me honró, de los compañeros de la editorial que hizo posible también este libro, que es la Editorial del Colectivo. Ellos me invitan, me dicen, está esta posibilidad, ¿te interesa? Y cuando empiezo, pero bueno, me cuentan de qué se trata, de cómo viene, y digo, wow, qué bueno poder contar con un material, un documento que permita hacer mucho más fácil la comprensión de qué es lo que en realidad significó y significa el avance del fuego en nuestros territorios como herramienta de los extractivismos, gracias a poder haber contado con el entusiasmo de Marina Wertheimer y Soledad Fernández Bouzo, que fueron quienes coordinaron este material, este hermoso libro, este extraordinario trabajo, y salieron a convocar a cada uno y cada uno de los autores de los proyectos, aunque eso va a hablar Marina seguramente, contando cómo fue el proceso. Pero digo, es muy interesante en estos tiempos, y lo venimos diciendo en el Congreso, ¿no? En estos tiempos de crisis civilizatoria, en los que nosotros reafirmamos el hecho de que no hay salida si no es colectiva, que no hay estrategia terapéutica para esta crisis climática que vivimos, sino es a partir de un consenso entre quienes habitamos los territorios en diferentes lugares de estos mismos territorios, digo, desde las academias, desde los movimientos sociales, desde incluso también los decisores de políticas. Si no somos capaces de sentarnos a compartir las miradas diversas para acordar una estrategia terapéutica y colectiva, es muy difícil que podamos realmente, desde nuestro punto de vista, salir de la situación de crisis civilizatoria que se expresa también como crisis climática. Y este libro, desde mi punto de vista, es, entre otras cosas, un ejemplo de cómo es posible garantizar que desde las diversidades podamos avanzar en objetivos comunes y sin perder las características que nos
permiten desde la diversidad construirnos identitariamente, aportar a un entendimiento colectivo de la situación que estamos viviendo y no quedarnos, como charlábamos hoy temprano con uno de los compañeros que está aquí en el Congreso, que decía, bueno, pero tenemos que lograr salir de la fase de diagnosticadores, ¿no? Es como que a veces pareciera que estamos cómodos, y no es así, pero pareciera que estamos cómodos en el rol de diagnosticadores, ¿no? El diagnóstico es sombrío. Uno podría decir en términos más académicos, estamos jodidos. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo salimos de acá, no? Ah, bueno, no, eso no sé, pregúntenle a otro. Este libro, creo yo, es también una posibilidad de confirmar, reafirmar que el diagnóstico es sombrío, que la situación es extremadamente grave, pero que hay posibilidad de una transformación, que hay posibilidad de superar esta situación actual de crisis civilizatoria y climática a partir de los convencimientos colectivos en la necesidad de actuar sin esperar que vengan otros a resolver el problema que otros generaron. Yo no creo que eso sea algo saludable sostenido en el tiempo, digo, que tengamos que permanentemente actuar para resolver los problemas que otros generan no es saludable porque no se sostiene en el tiempo. Pero hoy quizás sea el tiempo de eso. Nosotros lo venimos diciendo desde el inicio de este Congreso, ¿no? Son momentos de resistencias. Pero resistir para quedarnos en la resistencia eternamente no es sustentable. Energéticamente no es admisible en estos tiempos. En cambio, resistir sabiendo que es una estrategia para poder existir de otras maneras en los futuros que nos merecemos es algo que entendemos nosotros puede ser hasta un estímulo para seguir andando colectivamente en estos tiempos tan sombríos. Por eso Argentina en Llamas es un libro que a nosotros nos conmovió al leerlo para poder hacer el prefacio, nos movilizó en muchos aspectos y agradecemos profundamente a Marina y a Soledad, a la editorial del colectivo, como dije al principio, el privilegio que nos dieron de poder prologarlo y en segundo lugar, el segundo privilegio, el segundo honor de venir a presentarlo en este 7º Congreso Internacional de Salud Socioambiental, cuyo eje es construir la salud en contextos de crisis climática, después de un tiempo en el que, sin ningún lugar a dudas, nuestra historia actual y futura ha quedado marcada por el avance de las llamas, por el avance del fuego en nuestros territorios, en nuestros cuerpos, en nuestras memorias. Desde allí, la invitación a que en esta mesa podamos ir transitando, y cuando dije zambullirnos, después dije, no, pará, ¿cómo nos vamos a zambullir en el fuego? Pero bueno, quizás recuperando algunas visiones ancestrales sea también posible transformar esas llamas ecocidas de los últimos años en el fuego que genera la energía capaz de transformar la realidad. Muchas gracias, Marina, por estar acá. Muchas gracias, Melissa y Delia, por aceptar también el convite de presentar el libro, y les dejo con quienes realmente son las responsables de esta maravilla que hoy podemos disfrutar. Muchísimas gracias. Ahí se escucha, sí. Bueno, no, al revés. Quería agradecer muchísimo a Damián por el prólogo hermoso que escribió. Los invito a leerlo. Es un placer arrancar un libro con sus palabras y una presentación con estas palabras habladas también. A ver si puedo sacar esto, así me siento más cómoda. Bueno, agradecer también a la Universidad Nacional de Rosario por brindarnos este espacio hermoso en el que estamos presentando, a la Fundación Rosa Luxemburgo por el apoyo en esta presentación y a lo largo del proceso de producción del libro, sobre todo a la editorial El Colectivo también, porque el libro nació en un constante ida y vuelta con los miembros de la editorial. No puedo decir que fue una idea propia o de las coordinadoras, sino que nació de manera colectiva con los miembros de la editorial.
Quería agradecerle a los autores y las autoras que hicieron el libro, que fueron quienes pusieron la materia prima. Con autores y autoras digo a los 12, digamos, a la docena de autores y autoras más académicos, pero también a la veintena en total de personas que son parte de colectivos, periodistas, brigadistas, habitantes, militantes ambientales, socioambientales, que escribieron para el libro o que cedieron sus producciones de distinto tipo, también visuales, para llegar a formar este libro, que queríamos que fuera algo plural en las voces y en los relatos y en las narrativas, para poder dar cuenta de un tema tan fuerte y del que tan poco se habla, como fueron los incendios que vivimos en los últimos 3 años y que se van a seguir repitiendo, perdón la parte negativa de esta presentación. Bueno, por eso acudimos a distintos lenguajes que llegaran a distintos públicos, distintas sensibilidades, distintas personas. Bueno, y en especial también a Soledad Fernández Bouzo, que bueno, no pudo estar acá, pero tenía muchísimas ganas de venir. No me quiero extender mucho porque el tiempo es poco y le quiero dejar la palabra a las autoras. Quería contar un poquito nada más cómo fue la cocina del libro, un poco las premisas que nos motivaron a escribir, las dimensiones que encontramos y un poco el ida y vuelta con los territorios que quisimos que tenga el libro y que está empezando a tener y nos pone muy, muy contentes. Bueno, en primer lugar, supongo que como mucha gente pasamos durante la pandemia encerrados en nuestras casas viendo pasar muchas cosas. La primera que nos llamó la atención y que empezó a generar este run run que después dio lugar al libro fue observar los incendios que primero veíamos en el Amazonas, ¿no? Cuando se viralizó el hashtag Recemos por el Amazonas. Y después en nuestro territorio argentino, bueno, Rosario, y por eso también es muy importante estar acá presentando oficialmente el libro, que bueno, albergó incendios muy fuertes, muy terribles. Ya nos va a contar acá la compañera de Rosario cómo los vivieron, cómo lo enfrentaron los colectivos también, que no se podían guardar en sus casas porque no podían respirar en sus casas y tuvieron que salir a exigir algo, digamos, lo que nos muestra el artículo de Melissa, de Mel, y lo que busca mostrar el libro también, y la introducción de Damián, es como la salud no es solo un asunto de, digamos, de sanitarismo, ¿no? La salud viene por distintas aristas, y en un momento en el que el gobierno nos tenía confinados en nuestras casas, nos dejó sin la posibilidad de cuidar la salud en un sentido más amplio, de respirar siquiera. Bueno, entonces entre los distintos compañeros que empezamos a pensar este libro, trazamos como un mapa de los incendios, de por dónde iba avanzando los distintos territorios, y empezamos entonces a pensar quiénes estaban trabajando estos temas. Y la verdad es que son pocos los autores que venían ya previamente trabajando el tema de incendios per se. Lo que hicimos fue, bueno, apelar a distintas redes, compañeras, compañeros, conocidos de conocidos, lecturas, y convocar gente que trabajara desde una dimensión crítica, conflictos territoriales, ambientales, en distintas partes del país, y de Bolivia. Ya vamos a explicar un poco la inclusión del caso boliviano en el libro. Y bueno, fuimos generando esta convocatoria, un ida y vuelta. El libro empezó desde sus inicios con reuniones, o sea, la idea no era que cada uno escribiera lo suyo y después hacer una sumatoria, sino que se pudiera generar cierta ida y vuelta, cierta articulación. Bueno, y el resultado final son autores de distintas disciplinas. Bueno, y nada, como dije antes, con distintos tipos de contribuciones, poesías, crónicas, piezas visuales. El objetivo del libro entonces fue poder poner en debate un tema
que si bien tuvo lugar en los medios, porque era inevitable no hablar en estos últimos años de los incendios, del humo que veíamos en nuestras casas, poder profundizar un poco más allá de decir, no sé, se están quemando tantas hectáreas, el gobierno pone aviones, no pone aviones, hay, qué sé yo, tantos agentes, hay tanto presupuesto, hay poco, mucho presupuesto, la culpa es de la niña, la culpa es de la sequía. Bueno, profundizar un poco en qué hay detrás de todos estos incendios, cuál es el denominador común de Argentina con el Amazonas brasileño, boliviano, pero también con los incendios cada vez más frecuentes que se están llevando, que están teniendo lugar en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y ver un poco esto que mencionaba Damián, ¿qué hacemos frente al fuego? ¿Qué hace la gente que se le incendia su bosque, su casa, que le llegan las llamas a su jardín? Bueno, ¿qué hace? ¿Qué hacemos frente a los incendios? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué podemos hacer más allá de la queja distante en el caso de los que tuvieron distantes los incendios, ¿no? Las premisas del libro, ¿no? Las perspectivas de las que queríamos partir, que creo que más o menos todos los autores y autoras que fuimos convocando las comparten, en una perspectiva crítica, anclada en la ecología política, ¿sí? Pensando al fuego y a los incendios no como una catástrofe natural, ¿sí? Sino como parte de un proceso sociopolítico, ¿sí? Que como dicen los colectivos, sobre todo movilizados en Córdoba, todo fuego es político, y esa fue nuestra premisa. Y la otra fue explorar en los ecofeminismos, ¿sí? O si es que hay diferencias de género y de clase en el tema del fuego, en el manejo, en la prevención. Y entonces, bueno, les pedimos un poco a los autores, autoras, si podían enfocar un poco por ahí también. Lo que encontramos, ¿sí? Los denominadores comunes también de las distintas contribuciones que tiene este libro, es el tema del extractivismo, el despojo, la producción de muerte. Hubo, por suerte no muchas, pero hubo muertes de personas, hubo muertes de animales, que son seres queridos, de muchas familias, despojo de estas familias, gente que tuvo que abandonar su casa, que se le desvalorizó, digamos, la propiedad del territorio y después es comprada a precios viles y las personas, entran en un proceso profundizan procesos de desposesión. El libro también aborda la dimensión política de los incendios, por un lado, los escasos presupuestos con los que cuentan las distintas escalas de gobierno para prevenir y para el combate al fuego, y por otro lado, la persecución que se terminó generando a las personas que por ahí, por encargo, o pequeños productores comenzaban un fuego, se llegó a encarcelar a algunas personas que no eran los claros responsables. Sabemos que el problema no pasa por el pequeño productor que prende un fueguito, que históricamente por ahí hacía uso del fuego para limpiar un campo pequeño, para producir, sino que el problema viene de los grandes incendios, de los grandes productores que buscan a través del fuego cambiar los usos del suelo para usos productivos, usos turísticos, usos inmobiliarios. Bueno, esto lo que generó fue eso, que muchas pequeñas familias de productores rurales se vieran perseguidas en sus usos tradicionales del uso del fuego. Y también otro efecto fue la generación de muchas brigadas autogestionadas, sobre todo el caso cordobés es muy interesante. En los últimos 3 años nacieron aproximadamente 30 brigadas de personas que viven en el monte y ante la llegada del fuego a sus casas y cuarteles de bomberos que no se hacían presentes, ayuda o presencia del Estado que no llegaba, decidieron salir porque no tenían otra opción, apagar el fuego como podían y bueno, poco a poco se fueron formando, realizan actividades para autofinanciarse, bueno, y conforman un movimiento
de brigadas y de acción colectiva muy novedoso y que, bueno, es muy interesante también poner el ojo ahí. Y ahora voy a contar que no solo estamos poniendo el ojo ahí, sino que, bueno, la parte muy linda de este libro también es el ida y vuelta que está generando con los distintos colectivos. Y bueno, la última de las dimensiones que abordamos fue el tema de género, como decíamos. A través de los distintos artículos, distintas contribuciones, pudimos ver la diferencia de roles entre hombres, mujeres o feminidades en la producción del fuego, a pequeña escala, a mediana escala. También los distintos roles en el combate, en la prevención del fuego, como va a contar ahora Mel un poco también en la protesta, en la organización de las protestas, en el caso de Rosario. Y bueno, por otro lado, un caso a destacar es que la mayoría de las personas que hicimos este libro somos mujeres. Entonces ahí también hay una dimensión interesante para resaltar. Bueno, un poco cerrando, como contaba al principio, este libro sale de los distintos territorios que hacen a la Argentina y la idea es que vuelva. ¿Sí? Que los colectivos que formaron parte de este libro se apropien, y eso está pasando. Por ejemplo, en el caso de las Sierras Chicas, ya está circulando por radios comunitarias. Una de las autoras, Sol Altamira, que presenta una poesía que es parte de la Brigada Forestal Colibrí. Bueno, está súper activa, moviendo redes, queriendo organizar presentaciones del libro, que el libro circule para generar debate, para generar también nuevas ideas y nuevas propuestas, ¿no? Y esto que mencionaba Damián, de no quedarnos en la queja nada más, como en la denuncia. Y bueno, por último, para cerrar, quería traer las palabras de algunos de los colectivos territoriales que estuvieron ahí activando en Córdoba, Arde Córdoba, que generaron, bueno, mucha movida para mostrar lo que estaba pasando a nivel nacional, lo que estaba pasando en Córdoba. La frase, donde hubo fuego, si la frase dice, donde hubo fuego, cenizas quedan, lo que dicen los miembros del colectivo es, donde hubo fuego, que el monte vuelva y que la gente se pueda quedar. Así que bueno, con esto ya pasamos 5 minutos. 40, 50 minutos, no, 15, 20, ¿te parece bien? Sí. Bueno, Melissa Argento entonces nos Gracias. compartirá su mirada. ¿Pensás que se puede hablar de dolor dentro de la lógica de la mercancía en la que se sume todo? El dolor, ¿cómo cotiza? ¿Dónde entra? ¿Cómo se calcula la pérdida, el duelo? ¿Vos sabés? Y la ira, que como el fuego arrasa y después queda esto mismo, una tierra yerma, cenicienta, dolor. La vida son estos cuerpos, este tiempo, estos placeres, estos dolores, esta mirada, estas intenciones. Y está muriéndose, de a poco, de incendio en incendio, de derrame de petróleo en derrame de petróleo, de récord en récord de emisiones de carbonos, de metano, de río muerto en río muerto por desechos industriales, mineros, agrotóxicos. Es un fragmento de un texto de la autora, bellísima, Gabriela Cabezón Camara, que se reproduce en este hermoso libro que tenemos hoy nosotros entre nuestras manos y ustedes al salir de este hermoso ECU, que es un edificio maravilloso, ya sabemos. Y yo pensaba recién, bueno, en realidad lo pensaba en mi casa cuando leí el prólogo de Damián, que me conmovió hasta las tripas, y ahora cuando hablaban ambos colegas, ¿por qué me interpela de esta forma lo que están diciendo? Porque quiero llorar y porque realmente lo que a mí me movió a sumarme a este hermoso proyecto fue el dolor. Porque no sabía qué hacer con ese dolor y porque tenía la necesidad imperiosa de convertirlo en pulsión vital. Eso que intento día a día, desde mi paraguas y mi paradigma teórico de la ecología política, convidarle a cada uno de los alumnos que tengo como docente universitaria de esta misma Universidad Nacional de Rosario.
transformar el dolor en pulsión vital y en lucha, que es la manera de resistir y de reexistir en este mundo de locos en el que vivimos, de loques, de hecho. Entonces, cuando Marina y Soledad, que son dos grosas, en serio, en términos académicos, políticos, militantes, y que la vida me ha dado la alegría inmensa de encontrarnos en diferentes situaciones, formándonos, de hecho, la primera, después trabajando juntas en equipos, con Sole coordinando equipos juntas en este momento, intercambiando. Me convocan a este proyecto en donde empiezo a ver los nombres y me doy cuenta que me encuentro con otras colegas en la cual la vida nos ha hecho recorrer proyectos juntos, admirarnos, conocer, admirarnos en lo que de grosas son, pero también en lo que la militancia tiene. Entiendo que este libro venía con algo, digamos, con algo que era armar un libro colectivo que implica pensarlo desde el mismo proyecto con una editorial autogestiva que tiene esta mirada política respecto de lo que produce y de lo que nos... el catálogo maravilloso de la editorial El Colectivo, además de su compromiso y militancia con la publicación, venía parido desde la comunidad. O sea, esto era una comunidad de gente que se encontraba para todos desde el dolor, poder poner en palabras eso que nos había atravesado y nos atraviesa de una manera absolutamente total, que habían sido esos incendios desde el año 2020, y todo lo que esos incendios significaban mucho más allá de los incendios mismos, ¿no? Pero efectivamente me sumo porque encuentro que el proyecto nace desde lo colectivo, que suma colectivos, y además encuentro algo más, que es que me produce un orgullo enorme mi texto, porque yo no soy la autora, esa es la verdad. O sea, el texto cuenta y relata lo que a mí me movió y me pude encontrar con muchísima gente, sobre todo de la multisectorial Humedales de Rosario, pero también gente que no era de la multi, digamos, y que había estado poniéndole el cuerpo arriba del puente Rosario Victoria, largas y largas y largas jornadas para tratar de decir: basta de fuego, paren el ecocidio, somos humedal. ¿Y qué significaba eso? Claro, para los que venimos hablando de los conflictos socioambientales y de la relación de la sociedad con la naturaleza y la exterioridad constitutiva que tenemos y de cómo somos seres eurocentrados que cosificamos, clasificamos y pretende como humanidad dominar esa naturaleza de una manera instrumental y depredadora, que es lo que nos ha traído hasta aquí. ¿Qué significaba ver en el puente un cartel que decía: paren el ecocidio, somos humedal? Yo pensé, esto es potencia, o sea, esto es la potencia. Realmente estamos entendiendo. Entonces dije, ¿cómo hicimos? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Y entonces voy a hablar de lo positivo de ese fuego devastador, ¿no? Y por eso empecé con las palabras de Gabriela Cabezón Cámara, para no olvidarlo, porque realmente yo me encontraba en las entrevistas que los compañeros, las compañeras me compartían el dolor de haber visto las cenizas del humedal, el dolor de haber sentido los cuerpos compartidos, las angustias de los pescadores, los habitantes de las islas, que fueron, a no olvidarlo, los primeros y los más impactados, como siempre en todo conflicto socioambiental, los que cargan los costos de las consecuencias de los modelos extractivistas y de mal desarrollo. Pero no habían sido los únicos que habían dolido, porque lo que nos dolía era ver esas enormes columnas de humo invadiéndolo todo en el medio de una pandemia cuando no podíamos respirar. Porque ahora con el diario del lunes a veces no se dimensiona, yo pienso esto, ¿no? Pero en ese momento realmente, piensa, en febrero de 2020, realmente no sabíamos qué era lo que nos estaba pasando. Realmente no sabíamos qué era lo que sucedía con esa pandemia. Y en ese punto hay un lugar en donde la pandemia fue un contexto en el cual rápidamente pudimos entender, y digo pudimos en términos sociales, ¿no?,
que esos pulmones que estaban en juego, que eran nuestros pulmones y que no sabíamos cómo iban a ser afectados, recuerden que hacerse la espirometría después del COVID y que no sé qué, o sea, recuerden que no sabíamos efectivamente cómo iban a ser afectados nuestros pulmones en términos de salud más tradicional, si ustedes quieren, digamos. Efectivamente pudimos entender que eso que se incendiaba ahí era también nuestro pulmón verde. Esos humedales que son el refugio para la vida, que son los que tenemos que cuidar y conservar porque son los que nos proveen todo esto que desde la ciencia más dura se llaman servicios ecosistémicos, que es mentira. Servicios ecosistémicos sigue siendo pensarlo como que son ellos los que nos tienen que dar algún tipo de servicio a nosotros, la humanidad, ¿no? No es eso. Somos humedal, es discutir también esa mirada, de que el humedal está ahí para proveernos de la cantidad de usuarios de agua que usamos el agua del humedal, o que el humedal está ahí para regular climáticamente que la ciudad no se muera de calor en el infierno de cemento que es, o que el humedal está ahí para regular las emisiones de carbono que ningún humedal va a poder regular si seguimos teniendo los elevadísimos índices que tenemos de emisiones de dióxido de carbono, en un contexto, como decíamos en la mesa de ayer, de profundo agravamiento de las condiciones de la crisis socioambiental, donde los números no estarían cerrando y ya nadie cree posible que podamos estar por abajo de los 2 grados Celsius con respecto a la etapa preindustrial, que tenemos que estar de acá en un corto plazo, a menos que metamos un freno de mano a esta locura, ¿no? O sea, si el marxismo entendía la revolución de una manera, con el sujeto colectivo, Benjamin dice, no, hay que ponerle un freno de mano, entendamos la revolución como un freno de mano a esta locura, ¿no? En principio necesitamos un freno de mano para esta locura petroadictiva y energívora. Disculpen que vuelvo a la charla de ayer, pero deja pensando, ¿no? Tiene todo que ver, está completamente relacionado, que es precisamente la que nos trae hasta acá. Y ese humedal que se estaba quemando al mismo tiempo que se estaban quemando muchísimos otros territorios de nuestro país, de nuestra región y del mundo. Pensemos Australia en 2019, digamos, por caso, ¿no? O sea, podemos pensar, el fuego estaba diciéndonos que efectivamente era utilizado de una manera especulativa, inmobiliaria, para la valorización de las tierras, para la expansión de las actividades históricamente ganaderas, desplazadas por la soja resistente al Roundup y su paquete tecnológico desde 1996 en adelante, que nos traía ahora la actividad productiva, luego de la construcción del puente Rosario Victoria, como ya saben, hacia esta región, la expansión de la ganadería industrial, la expansión de la valorización de esas tierras para luego venderlas en el mercado financiero especulativo, uno de los mercados dueños del poder económico en nuestro país y en el mundo, en estas sociedades completamente urbanizadas, ¿no? Entonces, la urbanización del humedal, el uso del fuego para la valorización de la tierra, el uso la consecuencia del fuego, producto de la bajante histórica del río, resultado de la expansión de actividades ganaderas industriales y no de pequeña ganadería sobre territorios de las islas. Todo esto se iba sumando de una manera a la velocidad, yo en el libro lo digo, así como los cuerpos de las personas que estaban en el puente o que fueron los primeros compañeros de la multisectorial Humedales que armaron las brigadas para ir a sostener con sus propios cuerpos durante largas jornadas intentando apagar ese fuego, aún sin saber cómo se apaga el fuego, aún sin tener la expertise de cómo eso efectivamente se hace, porque un compañero bombero rápidamente pasó un listado y entonces sabíamos que tenía que hacer así, 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 hay que cortar el camino del fuego, pero en realidad nos teníamos que estar cuidando todo el tiempo porque el fuego avanzaba. Entonces vos escuchabas que te preguntaban, ¿está bien? Sí, y vos te imaginás eso. Yo creo que, realmente, o sea, y perdón, pero que me pongo como autorreferencial, pero creo que lloré mucho en esas entrevistas, se ríen mis entrevistados, lloré mucho en esas entrevistas porque realmente uno piensa desde ese lugar de la velocidad de un fuego arrasando todo y la velocidad de los cuerpos queriendo enfrentarlo, y esa velocidad después pasó algo maravilloso, que fue que se expresó en las calles y fue muy veloz la manera en que se fueron agregando los sentidos y rápidamente estábamos hablando no solo del fuego acá enfrente, sino del ecocidio.
Y creo que eso fue la potencia de esa movilización, que recordemos que fue sostenida durante 2 años largos y un poco más también, hasta que ahora podemos hablar de un reflujo de esa movilización, ¿no? No llores. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que esa fue la potencia, porque estoy convencida que, así como lamentablemente la crisis socioambiental no es que, o el colapso, no es que vamos a esperar un meteorito cual película Don't Look Up que va a venir y que todos vamos a decir no. Ya está haciendo y todos decimos no. Ya sonaron todas las alarmas, dice Bruno Latour, y sonaron 2, 3, 4 veces y las apagamos y las seguimos apagando. En términos sociales, por supuesto que no los estoy responsabilizando a ustedes que están acá y qué es lo que estamos haciendo precisamente para dejar de apagar alarmas hace muchos años, muchos. Lo que quiero decir es que efectivamente en esa velocidad que tuvo ese conflicto hubo algo que fue la multisectorial Humedales, que para mí fue un actor que emerge en ese conflicto expresando todo esto que se estaba sumando, agregando, pero es un actor que no se erige como ningún tipo de vanguardia ni nada, un actor que dialoga enseguida con todos los equipos de trabajo, organizaciones que venían denunciando las causas ambientales en la ciudad de Rosario, en el Gran Rosario, y pueden rápidamente conectarse y ser 100, 200, 400, hasta ser 5.000 en 1 de agosto, el Día de la Pachamama, en el puente Rosario Victoria. Esa velocidad es posible porque hay una acción política decidida y una pulsión de vida de salir a defenderse en medio de esta pandemia, sus pulmones, nuestros pulmones, el pulmón. Ahí, además, aparece con mucha fuerza para mí, y eso es algo que Marina me lo marcó, porque no estás diciendo nada de esto en el artículo, que es como rápidamente se relaciona la cuestión de la salud social, salud socioambiental, más allá de la salud entendida en términos individuales como sujetos individualizados e individualizantes que somos, resultado sistémico, no por nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, aparece la salud social tematizada, en su relación con la naturaleza. Somos humedal, cuidarnos es cuidarlo, y en esa ética relacional que se empieza a dibujar, aparecen muchas entradas para romper la apatía, el quédate en casa, el cerrar las ventanas, el que no entre el humo, el no. Y en una cosa más, que es también una cosa que para mí es una señal de esta eticidad del cuidado, esta eticidad política, esta política de índole femineidad, diría Rita Segato, digamos, que tiene que ver con cuidar, con imponer la lógica del cuidado como mucho más potente que la de la valorización del capital ante todos y en las relaciones con la naturaleza, pero en las relaciones entre los humanos también. Esto que tan trabajado tiene el feminismo, de la solidaridad, la sororidad, antes que la competitividad permanente entre nosotros, que es precisamente esa eticidad que también tienen en la movilización los compañeros, de cuidarse, pasarse alcohol en gel, tirarse en las manos, ponerse barbijo, mantener la separación, que no venga allá, fíjate que aquel flanco queda débil, fíjate que por allá pueden... El cuidado, ese cuidado que no es solo frente a la violencia, que la hubo en las marchas, la violencia de camioneros que querían trabajar, el conflicto social tiene todo, ¿no? La violencia de transportistas que querían cruzar el puente, no, la violencia en todo sentido, ¿no? Y también cuidarse en lo más riesgoso que estaba haciendo en ese momento la pandemia COVID. Para todos, sea que creyeran en la pandemia, no creyeran en la pandemia, todo está mezclado cuando somos muchos, ¿no? Pero cuidarse y mostrar el cuidado como bandera de lucha si estás diciendo defender un humedal, ¿no? Entonces, quizás, discúlpenme si soy muy utópica, pero yo veo que en esos años pasaron cosas maravillosas que no venían sucediendo y que son de los que nos tenemos que agarrar, precisamente porque creo, como decía antes, que en un contexto sombrío, de agravamiento de la crisis socioambiental y civilizatoria en la que estamos y en la que está siendo,
con múltiples manifestaciones que conocemos, deshielo, bajantes, sequías, no se las voy a enumerar porque ustedes las conocen probablemente mejor que yo, y con las múltiples maneras de afectación en la salud que eso tiene, estamos frente a un momento en donde es muy probable que aparezcan otras, comillas, catástrofes ambientales, ¿no? Yo soy de Santa Fe. La inundación no fue una catástrofe ambiental. La inundación fue resultado de obras hechas para la valorización del capital y obras emprendidas para la valorización del capital y obras no terminadas por la corrupción en la valorización del capital. Eso fue la inundación del año 2003 en Santa Fe, no una catástrofe ambiental. Es probable que tengamos muchas más de estas manifestaciones que nos coloquen en el medio de tener que defender nuestras vidas y la de otros. Y es muy probable que esas manifestaciones, como ya sabemos, no impacten de la misma manera a todos los sectores sociales. Entonces, frente a este tipo de sucesos trágicos, resultados del extractivismo, del mal uso de los suelos, del deterioro de los suelos, de la proliferación de virus, resultado de todo lo anterior que dije, etcétera, tengamos que salir a resistir y a interpelar hasta tumbar un modelo de producción que es de muerte. Y yo creo que en Rosario, en el año 2020, se armó algo muy interesante que logró atravesar Rosario, porque obviamente estaba pasando esto mismo que estoy contando para Rosario en muchos otros lugares, que tiene que ver con construir una red para los humedales, una propuesta, un proyecto de ley consensuado por más de 350 organizaciones de una manera veloz, también con la misma velocidad de esos cuerpos, que finalmente llega a ser un proyecto que se presenta, se defiende, se sostiene, se cae, se presenta, se defiende, vulnerado, pero en la historia de los proyectos, de los que sabemos o conocemos, no sé si sabemos, conocemos la historia de los proyectos de ley para la defensa ambiental, sabemos que 10 años, por ejemplo, tuvo la ley de glaciares para ser aprobada, sabemos que la ley de bosque tuvo un derrotero enorme para ser, y sabemos que las leyes tampoco resolvieron nada. Sabemos que vamos a tener que seguir poniendo el cuerpo en las calles y en lucha, a pesar de que aparezcan leyes en defensa de lo que estamos exigiendo, porque siempre se entrampan las leyes bajo las maneras de nuestro sistema de representación política, que claramente a las 5.000 almas en el puente, y me animaría a decir a todos los que estamos acá y a muchísimos más, no nos representan. Entonces, sí creo que pasó algo hermoso que tiene que ver con poder interpelar mucho más allá del humedal, poder, yo digo en el libro que intento decir, construir común. Y ese común fue el río, delta, islas, humedal. Y donde el isleño decía que era de las islas, de repente también empezó a apropiarse del concepto humedal y a plantear que vivía en un humedal. Y donde nosotros decíamos el río o las islas de una manera exterior, empezamos a hablar de que somos humedal. En esa cuestión que parece menor de la reconstrucción de cómo nos apropiamos de ese territorio, se agregaron muchísimos actores desde sus diferentes perspectivas de ver ese territorio, pero lo construyeron juntos. Se apropiaron colectivamente de una construcción de un territorio de lucha, signado por el agua. Un territorio que es hidrosocial, que es entender que esa construcción, ese común río, islas, delta, humedal, suma a todos los sectores en lucha más que dividir nuestras fuerzas políticas. Y que ese común que se construía ahí era mucho más poderoso que defender cada una de sus particularidades. Aunque no estuvieran todos de acuerdo y aunque hubiera que discutir horas respecto de cómo se iba a entender ese proceso y cómo se entendía ese territorio, aunque no todos estuvieran en el mismo nivel de radicalización respecto de cuestionar un modelo de productivismo destructivo y depredador, hubo una construcción de ese territorio de lucha en común, un territorio del agua, un territorio nuestro, un territorio en donde podíamos afirmar que estábamos defendiendo eso porque somos humedal. Gracias.
Gracias. Gracias, Mel. Bueno, a mí también me pone muy contenta ser parte de este equipo. No voy a repetir lo mismo que ya dijeron las compas, pero sí que es un equipo de la mayoría mujeres que tenemos más o menos la misma edad, así que compartimos generación y nos vamos encontrando en los mismos espacios, entonces así también nos vamos queriendo cada vez más, ¿no? Porque nos vamos encontrando en las calles, en las aulas, en los espacios de lucha también. Y bueno, y no me parece menor que mientras, remarcar esto, que mientras escribía el libro, estas mujeres que están acá también cuidaban niños, niñas, niñes, porque ellas dos y muchas otras que componen el libro son madres y eso no ha sido fácil. No ha sido fácil incluso para quienes tenían ayuda, tienen ayuda, ¿no? Todo fuego es político, pero no todo fuego es incendio. Y eso lo remarca el artículo de Ferrero, Bilbao y Millán. El fuego es un derecho de las comunidades, como lo son el agua, el aire, como lo es también la tierra, la vida, el monte y la cultura. De la misma forma que no todo fuego es incendio, el artículo que yo presento viene a decir de alguna manera que no todo árbol es bueno y no todo árbol es copado. Yo estoy trabajando hace muchos años ya en la provincia de Misiones, donde uno de los principales problemas es el agronegocio forestal, es el monocultivo de pino. Entonces, cuando Sol se acerca y me pide un capítulo, me hace una propuesta que yo no podía escribir, porque yo soy bastante anfibia y nunca saben bien si soy militante, académica, qué soy y dónde estoy viviendo y de dónde soy, si soy paraguaya, si soy argentina. Entonces, casi siempre la primera pregunta es, ¿y vos dónde estás viviendo? Y a mí me gusta ese espacio de frontera y moverme como el agua y que no se sepa muy bien de dónde soy, dónde estoy y qué estoy haciendo, ¿no es cierto? Pero tampoco podía ser tan chanta de escribir lo que ella me pide. Entonces le hago una contrapropuesta de escribir qué pasa con el fuego y los incendios en Misiones. Y en ese momento que le hago esa contrapropuesta, no había incendios en Misiones, no había un problema real como lo estaba sucediendo en Córdoba y en otros sectores del país. Pero justamente me parecía sugerente hacerse esa pregunta porque en un territorio donde hay 400.000 hectáreas de monocultivo forestal, de pensarse viviendo dentro de una caja de fósforos, ¿qué pasaría si hay una llamita, no? Entonces, le hago esta contrapropuesta a ella y al resto de las compañeras y les interesó. Les digo también, bueno, aprovechando tanta libertad que nos dan, porque eso también estuvo bueno, ellas nos dijeron a nosotras, ustedes tienen que escribir un artículo con tales características o con tal estructura. Nos dijeron, ustedes tienen autonomía de elegir cómo lo escriben, el lenguaje, quieren escribir una poesía, quieren escribir un cuento, quieren escribir son libres. Y a veces cuando nos dicen eso, nos da mucha inseguridad y escribimos un artículo. Pero lo que a mí me parecía que podía funcionar en ese contexto donde yo no soy una especialista en incendios o fuegos en ese territorio, creí que el ensayo era un género adecuado para la divulgación y para la reflexión y para ser también sugerente y jugar con la literatura. Y las chicas dijeron, sí, dale para adelante. Y no es siempre, no es frecuente que la gente te diga sí frente a una propuesta. Entonces eso en sí mismo es un acto de celebración. Y por eso yo creo que este libro, más allá de que cuenta historias y problemas tremendos, es un acto de celebración, de encuentro, de afectividad y de reconocer el problema y brindar también caminos de esperanza. El deterioro del ambiente hace que prácticas cotidianas como hacer una fogata, hacer un fueguito para comer o
tratar el residuo domiciliario cuando no pasa el camión de basura por enfrente de tu casa y a veces quemar sea la única opción que tienen determinadas poblaciones, comience a ser un problema, comience a ser y verse como peligroso. Entonces, me parece importante remarcar esta cuestión también, ¿no es cierto?, que el Estado en algunas o para algunas poblaciones no presenta opciones frente a prácticas que después van a ser criminalizadas por ese mismo Estado. El problema no es la falta de recursos, sino las prioridades. ¿Dónde se ponen los recursos? ¿Dónde están puestas las prioridades? Estamos en un momento de campaña, estamos viendo en la ciudad forrada de gigantografías, ¿no? Ahí están las prioridades. No creo que esa sea una práctica ecológica, ambiental, sustentable. Y no sé ustedes, pero a mí ver de frente una cara que mide lo que me violenta desde lo visual incluso, ¿no? Entonces hay ahí una alienación que deberíamos preguntarnos en qué medida estamos alimentando. Lo que yo me preguntaba cuando empecé a escribir este ensayo fue, ¿son los incendios la estacada final del acaparamiento de tierras y de la acumulación por despojo? ¿Son los incendios el arma mortal que precisa el capital para quedarse con los territorios sin la gente? ¿Cuándo empieza el incendio? ¿Cuándo salen las noticias? ¿O cuando una comunidad tiene que caminar 10 kilómetros para traer un balde de agua? ¿Cuándo empieza el incendio? La sequía y el incendio destruyen no solo las materialidades, sino también destruyen moralmente los proyectos de la gente y de las comunidades locales. No es lo mismo vivir en el medio de los pinos que estar lejos. No es lo mismo vivir adentro de la caja de fósforo que verla de frente. Y esa es la diferencia entre el daño que produce el incendio para los empresarios que para las comunidades locales. Los empresarios hablan de sus pérdidas económicas. Las comunidades hablan de las pérdidas de sus casas, del riesgo de vida y de la destrucción de sus proyectos de futuro, cercanos o lejanos. Lo que expresa el fuego, y no solo el fuego, sino más bien el incendio y las posibilidades de sufrir y de sobrevivir a un incendio, son las desigualdades. Hay desigualdades en los lugares donde se genera el incendio, en cómo viven las comunidades respecto a los riesgos de incendios, en las condiciones para enfrentar el incendio, cuando llama un empresario, cuando llama un vecino, cuando viene el bombero. Hay desigualdades a la hora de volver a empezar después del incendio. Hay desigualdades en el tratamiento de la noticia, cuando se quema la comunidad indígena o cuando se quema una comunidad no indígena o cuando se quema un barrio considerado de clase media. Hay desigualdades en cómo eso preocupa al resto de las personas y cómo se genera un sentido común respecto a ese incendio. Y hay también desigualdades en la forma en que el Estado caracteriza la emergencia. ¿Quiénes son considerados posibles beneficiarios frente a una emergencia? En el artículo que yo trabajo, que presento en este libro, exploro las experiencias frente a los incendios en dos comunidades. En una comunidad de agricultores familiares del norte de Misiones, la comunidad de Piraí 18, y en una comunidad indígena
de Garuapé, que se llama Puente Quemado 2. La característica es que se llamaba Puente Quemado antes del incendio. Pero inclusive en esos dos casos también hay desigualdades, porque la comunidad indígena de Garuapé, de Puente Quemado 2, continúa esperando la asistencia del Estado hasta el día de hoy, después del incendio de enero del 2022. Continúa sin agua potable, sin asistencia ninguna del municipio, ni de la provincia, ni tampoco del Estado Nacional. Entonces, a ese punto vemos desigualdades después del incendio. Y entonces ahí también tenemos que hablar de racismo. Y el incendio nos confronta con nuestro propio racismo. ¿Y quién es el sujeto de la emergencia y de la asistencia, no solo del Estado, sino también del reconocimiento social? Entonces, bueno, ocurrió el incendio y esperando los próximos fuegos, ¿qué podemos hacer? Desde mi lugar, que me toca hoy y que agradezco este espacio, lo que hago es traer la palabra de la comunidad Mbga, no solamente de Puente Quemado, sino también de Tacuapí Mirí y Botíporá y Renacer, 3 comunidades, 3 TECOA de Colonia Delicia, Mado, Municipio del Dorado, Alto Paraná Misionero, piden energía y piden agua potable. Y estamos en un año electoral y no hay ningún tipo de respuestas. Seguramente esperarán los votos. Bueno, esperamos el agua y la electricidad. También para Garuapé 2, para Puente Quemado 2, perdón. Y voy a terminar mi intervención leyendo un poema de un indígena, Paí Antonio, que escribió esto en 1979. Y nosotros, hombrecitos, nosotros guaraníes, ellos son gente rica. Tienen plantaciones de paraíso y demás, de té y demás, yerbales, pinares. Y esas cosas nosotros no teníamos que plantarlas, no las sabemos vender. No teníamos que venderlas. Nosotros no fuimos hechos para ser vendedores de árboles. Y los señores sí que por un arbolito verde de laurel ya están peleando. Es verdad, mezquinan los árboles más inservibles. Quien hizo los árboles, quien colocó la tierra, no pelea por la tierra. Pero debajo del firmamento ya pelean por la tierra. Es para mí, así dicen. Así dice, es palabra de Paí Antonio. Muchas gracias. Tenemos 5 minutos, si quieren. Bueno, me dicen acá que tenemos 5 minutos para comentarios, preguntas. Yo, antes de abrir este espacio, quería pasar un chivo, y es que en la puerta el libro se está vendiendo con descuento, donde van a poder encontrar estas hermosas contribuciones, la poesía de Gabriela Cabezón Cámara, la que acaba de leer Delia. Y se está vendiendo también en la web con descuento hasta el martes, así que les diría que aprovechen. Es linda edición además. Y ahora sí, abrimos la palabra. No sé. Sí. Ah, no. ¿Dónde? Si alguien quiere hacer algún aporte, comentario o pregunta. Parece que hace mucho frío. Sí. Bueno, si no, Acá hay un valiente. ahí. Hola, bueno, ya lo voy a comprar al libro para ver de qué se trata los incendios.
Bueno, solamente como un aporte para comentar que, como en todos lados, el agronegocio trae incendios y esos incendios siempre se culpa a los más vulnerables. El caso de Tucumán es continuo los incendios de cañaverales y se ataca esa situación de cañaverales de caña de azúcar, ¿no? Que es para la producción sucroalcoholera, biocombustible y azúcar. Y eso trae graves daños porque se queman los cables eléctricos que llevan electricidad a las poblaciones urbanas y entonces ahí es el conflicto. No se lo ve desde un punto de vista socioambiental y de la salud. Entonces, para decirles que eso se va a seguir incrementando si no le ponemos freno porque viene la caña de azúcar transgénica y demás que ya está liberada en Tucumán, con más glifosato y glufosinato. Pero eso no significa de que hay quemas de cañaverales de azúcar y se siguen culpando a los vecinos y vecinas cuando es una práctica de los productores. Y hay organizaciones que se dicen que vienen de la ciencia indigna, incluso ONG, Proyunga la nombro, que está entre Ledesma, está entre Jujuy, Salta y Tucumán, que dicen que no dicen nada en contra de la quema de caña de azúcar, siguen apostando a estos monocultivos, pero justamente culpabilizan a los vecinos de esas quemas. Solamente eso para aportar. Gracias. Muchas gracias. La compañera y después acá, ahí cerramos. Bueno, no, cortito. Me vino ahora a la mente de todo esto que contaban tan fuerte porque lo tuvimos tan cerca. Yo vivo en Buenos Aires, pero soy santafesina también. Esto de los incendios que hubo ahora en Nueva York, producto de los bosques quemados en Canadá, y cómo en los medios empezó a salir estas alertas por calidad de aire. Y digo, qué tremendo, no sé, que se empieza a normalizar eso también, ¿no? Como decir, así como la alerta de ola de calor, alerta de calidad de aire y cada vez más alertas. Nada, importante seguir poniendo el cuerpo, ¿no? Muchas gracias. Acá adelante. Sí, me quedé con esto de no todo fuego es incendio, ¿no? Me tocó justamente estar en la comunidad de los productores de P&P en Puerto Piray, en El Dorado, y me tocó, llegué el momento en que estaban abatiendo los pinos y quedaban los tocos y recuperaban el territorio, casi 300 hectáreas que aún todavía siguen reclamando, que no, aunque firmaron y le dieron 60 hectáreas, todavía quedan unas cuantas no tienen la propiedad. Hoy están produciendo para la soberanía alimentaria, agroecología. Y vi el momento en que justamente usaban el fuego para tirar abajo los troncos y ralear. Y bueno, el fuego formaba parte de una práctica que se llama rosado. Y el rosado era una práctica ancestral. Digamos que la apropiación del fuego por las comunidades todavía sigue vigente y fue discutida. De hecho, hay un pequeño documental sobre eso y en la coda de ese documental hay una discusión sobre esa práctica que es ancestral y una comunidad de científicos y educadores que fueron a ver cómo hacían esa práctica y lo veían como una práctica tremenda y como que no era posible pensar el fuego como una práctica de conservación y de registro para las comunidades. Era eso, aportar nomás. Sí, muchas gracias. En principio, con Delia nos conocimos en P&P. O sea, nos conocimos yendo a visitar misiones gracias a otro proyecto también de la Fundación Rosa Luxemburgo. Y conocimos mucha gente que está en este encuentro, en este congreso que me he cruzado a lo largo de estos días en lucha, gente en lucha, digamos. Y ahí esto que vos planteás lo entendimos totalmente así.
es algo que está muy bien trabajado en el artículo de unos compañeros en el libro, los usos del fuego. No todos son los mismos fuegos, no todos son fuegos dañinos, o sea, la historicidad de esos usos del fuego, ¿no? Desde las prácticas locales y ancestrales que cuidan incluso la naturaleza del territorio con esos métodos. Y lo que quería decir es que una cosa que también entendí en PIP, entendí desde el cuerpo, porque entendemos un montón de cosas y las conocemos, ¿no? Pero lo que se ve en eso, digamos que eso que vos contás, que es gracias por traerlo, porque es una lucha que nos da un ejemplo de vida. Cuando vos estás ahí, los compañeros te dicen, ¿ves allá? Sí, los pinos, y los pinos, sí, los veo. Bueno, estaban acá. Y entonces vos medís toda la distancia que le pudieron ganar con la lucha constante y cotidiana y sacar esos pinos. Y a mí me pasó algo muy particular, que fue que toda la historia de las compañeras, sobre todo que conocimos en Misiones, era una historia que empezaba en la salud. Empezaba de la lucha de la salud de las madres que veían, además de que no había para comer y que no tenían, empezaba en los pulmones de los niños, en los efectos de esas plantaciones, de esos árboles, que como dice Deli, no todos los árboles son buenos, implantados para la valorización de la naturaleza, para la depredación de la naturaleza, para su comercialización, y cómo esas plantaciones afectaban la salud de los niños que se morían, terminaban internados todos con cuadros de broncoespasmos, alergias, problemas en los ojos a unas tempranas edades, elevando los altísimos índices de broncoespasmo. Ustedes no sé si saben, pero para nosotros los rosarines, y lo digo porque mi hijo estuvo con ataque de broncoespasmo durante los incendios, digamos, entonces también lo entendí desde el cuerpo. El sistema sanitario, el sanatorio de niños, Alvear y Calle Córdoba, todo el equipo de médicos estallados diciendo que efectivamente el humo tenía un efecto nocivo que incrementaba los índices ya altos de broncoespasmo en niños. Digamos, se sabe que hay un porcentaje altísimo de los niños que sufren cuadros de broncoespasmos a la temprana edad, y el proceso madurativo de los pulmones. Bueno, no, resulta que el humo ponía un adicional más, que era que las madres sabían y defendían y con las cuales salieron a luchar para ganar el territorio, y es desde ellas lo que plantean todos los ecofeminismos, desde donde empieza ese móvil en el que después obviamente se suman les compañeros y también sostienen con sus luchas en el cuerpo, pero empieza desde las mujeres que, porque tienen una relación mucho más estrecha con la naturaleza, no esencial, no biológica, sino un constructo social de las desigualdades exogenéricas en nuestro sistema y en este mundo, pero efectivamente son ellas las que sienten las causas, porque están ahí cuidando la tierra, los productos, los alimentos y las niñas. Y los alimentos y los niños son el tiempo de la reproducción de la vida, que es el que más doble y triple carga hace a las mujeres, que por eso luchan. Gracias. No, también una cosa que me había anotado para contarles, pero bueno, en el envión de decir tantas cosas, hace pocos meses, una de las personas que ha sido un actor principal en proveer información sobre esto ha sido el Burubillá, el cacique Santiago Ramos, de la comunidad de Puente Quemado. Y hace 2 meses murió el bebé de Santiago, un bebé recién nacido. Es altísima la mortalidad de niños, niñas y bebés en las comunidades indígenas. Y entonces vuelvo a la pregunta, ¿cuándo empieza el incendio? ¿Por qué se mueren? ¿Por qué no toman agua potable? Entre muchas otras causas. Entonces, ¿y de quién es esa responsabilidad? No es de las mamás, como les hacen sentir en los hospitales cuando se van con sus niños enfermos. Entonces, bueno, simplemente también traer esto acá, porque si no lo traigo acá, ¿dónde, no? Marina. Bueno, les quería agradecer muchísimo acá a las compañeras, a Damián, a ustedes por las intervenciones. No sé cómo estamos de tiempo. Yo, simplemente para cerrar, agradecerle
nuevamente a Melissa, a Delia, a Marina, que hayan elegido en realidad las coordinadoras y la editorial nuestro congreso para presentar formalmente el libro. Para nosotros es un honor, y convocarnos a que reflexionemos también sobre esto que venimos charlando desde hace mucho, que tiene que ver con el vínculo de cada uno y cada uno de nosotros con los territorios a los que pertenecemos. Y creo que el libro también expresa eso. En cada capítulo del libro hay una forma diferente, diversa, de expresar esa vinculación y esa pertenencia a los distintos territorios que son descritos y también analizados y compartidos en Argentina en Llamas. Yo quiero agradecer profundamente el que hayamos podido hacer esta actividad en el Congreso, y pensando en algo que decía Gabriel esta mañana cuando presentábamos el otro libro que editamos como instituto junto con la Rosa Luxemburgo, la Fundación Rosa Luxemburgo, decía que bueno poder encontrar en el arte otro lenguaje que nos permita también comunicarnos, transmitirnos, emocionarnos, sensibilizarnos y también revitalizarnos. Ayer presentaba en este congreso, en un taller sobre educación popular en salud, se presentaba un libro que se llamaba Multiplicando las llamitas. ¿Está? Y hoy presentábamos el libro Argentina en Llamas. Uno hablaba de experiencias de educación popular para construir salud desde los colectivos, de los territorios, y el otro habla de cómo estuvimos cómo fuimos testigos del avance del ecocidio y la utilización de una herramienta, de un elemento tan sagrado como es el fuego, esa energía vital que tenemos para nuestras vidas, en una herramienta ecocidio, una herramienta de la destrucción. Y yo creo entonces que vale la pena cerrar esta mesa agradeciendo y compartiéndoles un poema, unos versos de una queridísima amiga, maestra y compañera de luchas, de resistencias y de siembras, que dice: tanto fuego no tiene la culpa, no puede hacerse cargo de la sequía, de tal helado corazón y sus propósitos maltrechos. Creo que Vicky Veronesi, autora de Aterrizaje de Emergencia, La boca semillada, también nos sintetiza en esas cinco versos de qué estamos hablando. También es tiempo de que transformemos esas llamas que pretendieron exterminarnos en motivo para encender los nuevos fuegos, esos de los que hablaba Galeano, que nos permitan mirarnos y encendernos cada vez que nos miramos y nos acercamos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y muchas gracias a ustedes también.